cedemos la palabra a nuestro ponente. Hola, buenas tardes a todos. Mi doctorado lo realicé en el CIAD y fue donde realicé parte de este proyecto. Fue un proyecto muy amplio para ver el efecto de las nanopartículas de plata en organismos acuáticos. Entonces, mi estudio está más relacionado hacia lo biológico, no tanto hacia los procesos físicos de las nanopartículas, de cómo se elaboran. Esa parte no la vi. A lo mejor muchos de ustedes, pues, al estar en un instituto de nanotecnología, pues sí lo ven, pero en mi caso, este proyecto iba más enfocado a ver ya el efecto directo que puede causar en organismos vivos, ¿no? En este caso, en organismos acuáticos. Y pues bien, como ya les mencioné, este proyecto lo hice durante mi doctorado en el CIAD y como bien lo dijo Edith, actualmente me encuentro haciendo un postdoctorado en lo que es la UNAM, en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Ok, bueno, entonces pues voy a comenzar a darles esta charla y espero sea de su agrado. Bueno, pues primeramente para empezar, las nanopartículas de plata, la verdad, honestamente, cuando a mí me invitaron a este proyecto, cuando yo supe este proyecto, no tenía ni idea de que eran una nanopartícula, no sabía de qué se trataba, por eso se me hizo muy interesante. Entonces ya cuando empecé a indagar un poquito más, ya vi que pues inicialmente la plata desde hace muchos años ya se utiliza o la han utilizado como un antiséptico, como un antimicrobiano, por esta propiedad que tiene de poder eliminar patógenos o microorganismos, ¿sí? Entonces, ya cuando me metí a indagar un poquito más de qué eran las nanopartículas de plata, pues básicamente lo que entendí fue que esta plata, con toda esta nanotecnología, estas técnicas, es que esta plata se hace en secciones mucho más pequeñas, que va del 1 a los 100 nanómetros. Entonces, este tamaño tan pequeñito, pues le confiere una gran funcionalidad. Y también vi que ya había demasiados estudios en ver qué efectos tenían esas nanopartículas de plata para eliminar patógenos, pero principalmente estos estudios estaban enfocados en lo que era la medicina humana. Ya se sabía que podían eliminar bacterias, hongos, virus también que afectan a los humanos. Entonces, eso fue también como un poquito el interés de saber, bueno, si en humanos ya se sabe que puede eliminar este tipo de bacterias y patógenos, pues a lo mejor en los organismos acuáticos también se puede. Entonces, esta idea era porque, bueno, yo como bióloga dedicada a la acuacultura un poquito, entonces una parte importante de la acuacultura cuando se están cultivando los peces es que hay muchas enfermedades, ya sea por bacterias, por virus, por hongos. Entonces, los peces en los cultivos también tienen muchas enfermedades y es un problema tratar de erradicar todos estos microorganismos. Y pues día a día se está buscando también otras fuentes alternas para poder erradicarlos. Entonces la idea fue, bueno, entonces si ya se sabe que las nanopartículas de plata pueden eliminar patógenos de humanos, pues a lo mejor también se podría en organismos acuáticos, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya empecé a indagar un poquito más. Y lo que me di cuenta fue que también las propiedades de las nanopartículas de plata, bueno, primeramente que existen diferentes métodos para sintetizar estas nanopartículas. Dependiendo de los métodos también hay muchas diferencias, diferentes formas. Hay nanopartículas circulares, esféricas, triangulares, también de diferentes tamaños que pueden ir de 1 nanómetro, 100 nanómetros, y todas estas diferencias hacían que son muy particular cada tipo de nanopartícula, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo si yo uso unas nanopartículas que tienen un diámetro de 70 nanómetros a unas que tienen 2 nanómetros. Entonces, eso también fue algo que empezamos a ver que podría ser interesante evaluarlo. Y pues también nos documentamos un poquito y ya vimos que en efecto, al parecer sí había esta gran diferencia entre el tipo de nanopartícula que se utilizaba y el efecto que podía producir. Y bueno, entonces, parásitos de peces realmente no había mucha información. Como lo pueden ver aquí en la diapositiva, solamente se habían aplicado estas nanopartículas de plata en protozoarios.
Los protozoarios pues, son organismos muy pequeñitos que no solo podemos ver simplemente con el ojo humano. Y los dos primeros que lo pueden ver ahí, el que dice Paramecium y la tetraimena, en sí no son patógenos, pero son protozoarios que sirven como modelos a algunos protozoarios que sí son muy patógenos, como el tercero que ven en pantalla, que es el Ictiophorus multifilis. Ese es el conocido ISH, no sé si los que tienen acuarios, pececitos de acuarios, a ver, han escuchado de los parásitos del punto blanco que les dicen muchas veces. Entonces, este tipo de protozoarios sí son muy patógenos. Y lo que se sabía es que un tipo de nanopartículas sí podían eliminar estos tipos de protozoarios, pero en la acuacultura, aunque estos tipos de protozoarios también son un gran problema, dependiendo de las especies, hay otros tipos de parásitos, que son los parásitos monogéneos, que son como gusanitos, igual que son muy chiquitos y son imperceptibles al ojo humano, pero ese tipo de parásitos se albergan en lo que son las branquias de los peces y en toda la piel. Entonces la idea era también ver, entonces, qué pasaba con unos parásitos que ya no eran unicelulares como los protozoarios, sino ya multicelulares, este tipo de parásitos monogéneos. Entonces, aquí lo que están viendo en pantalla son los diferentes tipos de parásitos que puede haber. Si ven en la imagen de la izquierda, donde dice monogénea, son los diferentes tipos de este tipo de parásitos monogéneos. Hay diferentes formas, dependiendo de la especie de pez, también es la especie de parásitos que los pueden atacar. Y algo muy interesante, que el ciclo de vida que ellos tienen hace que se reproduzcan muy fácilmente y son millones de huevos los que salen en cada reproducción. Y por eso es que son muy difíciles de controlar. Entonces, imagínense que ustedes tienen una pecerita con peces y de repente caen un pez infectado. Entonces, ese pez puede traer varios parásitos y su ciclo de vida, que es muy corto aparte, puede ir de los 7 a los 14 días, dependiendo de las condiciones de temperatura. Entonces, en esas 7 días ya puede tener muchísimos parásitos huevecillos que van a caer al fondo de su estanque. Aunque limpien la pecera, aunque saquen, siempre van a quedar. Entonces, lo difícil es como tratar de matarlos a todos para que pues nuestros peces ya estén sanos, ¿no? Una parte importante es este ciclo de vida que tienen, como se muestra ahí en la imagen. Se los menciono porque era algo que también queríamos ver qué pasaba con los huevecillos, porque muchos de los tratamientos que ya se dan actualmente se han utilizado, por ejemplo, ustedes no sé si han escuchado el azul de metileno, también cloro se puede usar, cantidades de salinidad, jugar con la salinidad. Entonces, todos esos tratamientos, algunos estaban prohibidos por la FDA y otros, aunque funcionaban para matar a los parásitos adultos, a los huevecillos, pues seguían quedando ahí. Entonces, ese también es uno de los problemas en el control de parásitos. Muy bien, entonces, bueno, aquí solamente en esta gráfica, en esta lámina lo que están viendo es algunos tipos de estos tipos de parásitos que hay, los Gyrodactylus salaris. Estos son importantes porque en la industria del salmón, ¿sí? En los grandes cultivos de salmón en Chile, en Noruega, este tipo de parásitos ha logrado que una mortandad enorme de peces. Entonces, esto pues tiene repercusiones económicas también en la industria de la salmonicultura. Entonces, de ahí también radica la importancia o la finalidad de querer tener tratamientos que puedan matar estos parásitos, ¿no? Como les mencionaba, pues no son 100% efectivos. En la actualidad lo que más se usa es la formalina y el cloruro de sodio, pero como les decía, no logra matar a los huevecillos. Entonces, con 1 o 2 huevecitos que queden, es suficiente para que se vuelvan a reproducir mucho más y más parásitos. Con base a lo que ya habíamos indagado sobre el efecto de las nanopartículas, qué se sabía de su aplicación en organismos acuáticos. Entonces,
pues nosotros nos realizamos como estas preguntas que ya se las había comentado, de que si realmente este tipo de nanopartícula de plata podía eliminar a los parásitos de peces. Y la otra, que no solamente queremos quedarnos en aplicarlas y decir, sí, mataron los parásitos y ya. Entonces, la otra era también ver qué efectos podría causar a estos parásitos, porque también no se sabía muy bien cómo los mecanismos por los cuales es que las nanopartículas hacen que se mueran ciertos organismos. Entonces, también esa era como nuestra duda o lo que queríamos averiguar. Y entonces, para eso, ¿cómo fue que determinamos que realmente la primera parte fue determinar la efectividad de estas nanopartículas para eliminar a los parásitos adultos? Entonces, bueno, rápidamente les comento. Este tipo de parásitos los obtuvimos de tilapias, ¿sí? Entonces, nosotros íbamos al cultivo de tilapias, cultivos comerciales, y traíamos las tilapias al laboratorio. Sacábamos las branquias, como las pueden ver ahí al lado izquierdo, las rojitas. Entonces, una vez que ya teníamos estas branquias, pues las observábamos en el estereoscopio electrónico para poder observar a los parásitos. Y los parásitos, como se ven, es así como se muestra ahí en la imagen, donde dice parásitos adultos. Una disculpa por mostrarles como en español y en inglés. Y bueno, así es como se observan los parásitos, viéndolos bajo la lupa, ¿no? La otra imagen es como se observan los huevos, pero eso ya es al microscopio. Entonces los huevos sí, no hay manera de que los podamos tampoco ver. Para colectar estos huevecillos, lo que hacíamos era que extraíamos esos parásitos que están pegados a la lamela de las branquias. Entonces, cada branquia tiene una lamela que, como se ve ahí, hagan de cuenta que es como un peine. Entonces, cada lamelita, pues ahí tenía pegados los parásitos. Y lo que hacemos era como, con cuidado con unas pincitas, sacar los parásitos para tener el número determinado con el que íbamos a probar las nanopartículas, y también para ponerlos en platillos con agua y dejar que sacaran los huevecitos, y ya después estos huevecitos ya los dejábamos 7 días a que eclosionaran, ver todo su desarrollo también, para ver si las nanopartículas iban a hacer un efecto en ellos o no. Para esta etapa inicial, lo que hicimos fue probar 2 tipos de nanopartículas para ver realmente las diferencias. Entonces, unas eran las Argovit y otras las UTSA. Estas Argovit ya habían sido probadas también en ganado, me parece. Entonces, las diferencias a simple vista o más grandes era, por ejemplo, la cantidad de plata que tenían por mililitro. Entonces, las Argovit tenían 12 miligramos de plata por mililitro. Las UTSA tenían 0.032 miligramos. Entonces, ahí ya de entrada ya es una gran diferencia en la cantidad de plata. El tamaño de las Argovit, estas eran más grandes, eran en promedio de 35 nanómetros, y las UTSA iban de 1 a 3 nanómetros. Ambas eran de forma esférica, y la forma de elaboración de estas nanopartículas, las Argovit eran de manera química y las UTSA de manera física. Entonces, los 2 tipos de nanopartículas ya se habían probado para tratar la Candida albicans, que es un hongo también. Entonces ya se había visto que sí tenían un efecto en este tipo de organismos, ¿sí? La siguiente. Entonces, de entrada probamos esos 2 tipos de nanopartículas. Algo muy interesante cuando estamos buscando tratamientos en la acuacultura para erradicar parásitos es saber cuál es la concentración óptima, porque también, recuerden, los parásitos pues están en los peces y no queremos matar a los peces. Entonces, si nosotros ponemos mucha concentración de X producto, es probable que también a los peces se vean afectados. Entonces, lo que se trata es tener una concentración óptima, que nosotros sepamos que solamente que mata al gusano y que no le puede hacer mucho daño a los peces, ¿sí? Entonces, de entrada, lo que probamos era diferentes concentraciones. Como pueden ver en la tablita, del lado superior están las Argovit, abajo las UTSA, y ya de entrada lo que pudimos analizar en pruebas preliminares era que para las Argovit se necesitaba mucho más alta la concentración en función a la cantidad de plata
que para la SUTSA. ¿Cómo se aplicó esto? Pues pusimos 10 parásitos en los filamentos branquiales. Como ven aquí en la foto, estos son los filamentos de las branquias. No sé si se alcanza a observar, pero ahí se ven como unos gusanitos que están así como saliendo de las branquias. Entonces, esos eran los parásitos. Y fueron 10 por cada concentración de las que se muestran. La forma de aplicarlo, como se ve también en la fotografía, pues en estas plaquitas de 6 pozos, aplicamos cada concentración con agua. Fueron diluidas las concentraciones en 5 mililitros. Y pues ahí vimos el tiempo de que llegó al 100% de mortalidad de los parásitos. Eso fue para los adultos. Entonces, para los huevos, lo que hicimos fue, ya que teníamos nuestros huevitos, igual tomamos 10 huevos, 6 réplicas igual por huevo, y aquí solamente probamos 3 concentraciones de cada nanopartícula, porque aquí ya sabíamos cuál había sido la que había matado al adulto, ¿no? Entonces, agarramos las que mejor habían funcionado para ver si la que mataba al adulto también podía matar al huevecillo, o si se necesitaba concentraciones más altas para poder matar a los huevecillos, o más bajas. Entonces esa era la finalidad también de verlo en los huevos. Y de igual manera se pusieron 10 huevitos en cada pocito, con 5 mililitros de agua y cada una de las concentraciones. Como ven, la de Argovit fue de 6.000, 48.000 y 60.000 microgramos por litro, ¿sí?, de plata. Y la UTSA de 6, 36 y 60, pues mucho más bajito, ¿no? Entonces aquí lo que se midió fue ver el daño que había en los huevos, cuántos huevos se embrionaron, cuántos se desarrollaron y cuántos realmente pudieron emerger la larvita. De entrada, los resultados que obtuvimos en esta parte fue como se muestra aquí en la gráfica. Esta fue para las Argovit. Aquí lo que vimos fue que en una hora, porque en una hora nos interesaba saber cuál era la concentración que mataba en una hora. Para los tratamientos en peces, lo máximo del tiempo o lo recomendable es que sea como una hora, porque estos peces, una forma de aplicarles los tratamientos es mediante baños. Entonces, ustedes sacan sus peces que tienen en su tanque y se meten a otro tanque ya con el compuesto, la solución del tratamiento, y se deja ahí un tiempo, máximo una hora, también para que los peces no tengan efectos negativos del tratamiento, y ya se sacan, ¿no? En acuacultura es algo que ya está como establecido, y por eso nosotros queremos ver en una hora qué es lo que pasaba. Para las Argovit, en una hora del tratamiento, la concentración que mejor funcionó fue la de las que están en rojito. Si ven del lado izquierdo, aquí tenemos todas las concentraciones en diferentes colores y el tiempo de mortalidad contra los minutos, ¿no? Concentraciones mejores fueron las que iban desde 48.000 hasta 60.000 microgramos por litro de plata de estas nanopartículas. Ahora, para las nanopartículas de UTSA, también fue muy interesante que aparte de que ya habíamos nosotros observado que la cantidad que se requiere era mucho, mucho menor, también el tiempo al que llegó al 100% de la mortalidad fue a media hora de la aplicación. Entonces ese también era como un efecto pues más positivo, digamos. Y para la SUTSA, pues la mejor concentración para la aplicación fue la de 36 microgramos por litro, ¿sí? Entonces, de entrada nosotros ya habíamos probado que realmente estas nanopartículas de plata, tanto la Argovit como la UTSA, sí podían eliminar a los parásitos. Sí lo hacían, sí llegaban al 100% de mortalidad en el rango de una hora, y ya teníamos como que las concentraciones que eran para matar. Entonces, bueno, ya con base en eso, pues ya también lo vimos en los parásitos, perdón, en los huevecillos. Entonces, del lado izquierdo, ustedes ven ahí una imagen que tiene cuatro fotografías, la A, B, C y D. Eso es el estadio normal de los huevecillos. En la A es el estadio cuando apenas sueltan el huevo. Como a los 2 días empieza como a cambiar la coloración, se pone más clarito, ¿sí? Es el que nosotros le llamamos como embrionado. En la C es cuando
ya está como en desarrollo. Le sale esa manchita, no sé si logran ver la manchita que está un poquito arriba del huevito que está en el C. Entonces, eso se les llaman ojos oculares o eye spot. Entonces, es muy característico de los monogéneos cuando ya le salen esas manchitas, es que el desarrollo va bien. Y ya en el D, ahí no sé si logran ver como que si estuviera roto de un ladito el huevo. Ahí es de que la larva ya emergió, o sea, se terminó de completar su desarrollo y ya salió el parásito. Entonces, esas fueron nuestras 4 clasificaciones, que era el que estaba normal, el que estaba dañado. El que estaba dañado se veía como en la fotografía A, entonces solamente se quedó así oscuro, no siguió el desarrollo, todo el tiempo fueron 14 días de estar observando diariamente si se modificaban. Entonces los de entrada que se dañaron, esos desde el día 1 así quedaron, no sufrieron ninguna modificación. Los que sí lograron desarrollarse bien, pues ya pasaron por las 4 etapas que les mencioné. Entonces, si ven en la gráfica, tenemos el porcentaje de huevos y abajo en la categoría de cada huevo. Y pues aquí lo que vemos en las barras de colores es el tipo de nanopartícula y la concentración que se le aplicó. Entonces, los primeros 3 colores, el azul, el gris y el otro azulito más tenue, fueron los Argovit. Entonces, si lo vemos aquí en la gráfica, corresponde a las 3 primeras barras y vemos que el 100% de los huevos, la Argovit dañó el 100% de los huevos, ¿sí? Ahí sí los huevos ya no siguieron su desarrollo. En el caso de las UTSA, que probamos la concentración de 6, 36 y 60 microgramos por litro, las barras que siguen, entonces ahí la concentración de 36 y 60 microgramos por litro, igual, el 100% de los huevos los dañó, pero el 50% de la concentración más bajita de UTSA, que era 6 microgramos por litro de plata, recuerden. Entonces, esa concentración no mató a todos los huevos y sí siguió un desarrollo normal hasta que ya, embrionado, que ya salió el huevo, ¿sí? Entonces, como controles, nosotros teníamos formalina, la salinidad, y el control, que es la barrita negra. Entonces, si ven el control, el 90% de los huevos eclosionaron, igual en la salinidad. Entonces, pues, con esto vimos que realmente las nanopartículas de plata sí pueden matar a estos huevos. Y, pues, esa era una buena noticia, porque, bueno, ya sabemos que este tratamiento sí puede matar a los parásitos y también a los huevecillos, o sea, corta todo el ciclo de vida. Como tratamiento está muy bien. Bueno, entonces nosotros ya sabíamos que realmente sí había un efecto tóxico de estas nanopartículas, de los 2 tipos de nanopartículas en los parásitos, pero bueno, ya, entonces ahora ya queríamos ver cómo, o sea, qué es lo que pasaba, qué pasaba en el parásito a nivel morfológico y a nivel interno, qué es lo que estaban ocasionando estas nanopartículas. Entonces, bueno, lo que vimos inicialmente, quisimos ver la ultraestructura de cómo es que las nanopartículas estaban infiriendo en los parásitos. Pero para este estudio, pues ya solamente utilizamos las nanopartículas UTSA porque vimos que eran como que las mejores. Entonces, menor cantidad de plata, menor cantidad de nanopartículas se necesitaba. Y mediante la microscopía electrónica de barrido, pues observamos la estructura de qué es lo que pasaba. Bueno, entonces, esos fueron los resultados de esa etapa. En la A, ese es el cuerpo completo, son como alargaditos. Y la parte B, que es el Haptor, esta parte es, estos parásitos se anclan en lo que son las lamelas de las branquias, entonces son como ganchitos, entonces ese es el Haptor, así es como se ve normalmente, y en todo su cuerpo, como ven en la fotografía C, tienen ese tipo de corrugaciones, ¿no? Entonces se ve como medio raro porque se ve como si estuvieran así arrugaditos, pero esa es la estructura normal porque esas corrugaciones es lo que hace que se puedan mover. En la parte superior tiene papilas sensoriales, tienen pelitos por todo el cuerpo. Entonces, esa es la estructura normal. Eso también fue algo interesante porque no se sabía antes y nunca se había observado, al menos para este género,
y pues nosotros ya tenemos esa información. Entonces, bueno, con la concentración baja de las nanopartículas, que es la de 6, entonces nosotros no vimos cambios estructurales, pero lo que sí pudimos observar es que había esta formación de burbujas, ¿sí? Entonces, si ven en ambas fotografías, se ve como si tuvieran basuritas, más de cerca vemos en la segunda fotografía, pero estas son burbujitas, que se les llama. Entonces, es una respuesta normal en parásitos, esta formación de burbujas cuando están expuestos a algún agente tóxico. Entonces, bien, si recuerdan, la imagen normal de cómo se observa es en esta imagen que estamos viendo, donde se ven las corrugaciones normales, pero no tiene esas burbujitas. Entonces, la concentración de 6 fue que se generaron estas burbujitas, ¿sí? O vesículas. ¿Qué pasó con las concentraciones ya altas? La de 36 y la de 60. Ahí lo que se observó fue que realmente sí destruían los tejidos, ¿sí? La estructura normal del parásito sí se destruyó. Entonces hubo un daño en el tegumento, hubo una especie de hinchamiento que se puede decir. Entonces se veía, si vemos de la parte, en la tercera fotografía, ya no se observan esas corrugaciones normales, sino como si la piel se hubiera toda extendido. Esa era algo de lo que más nos impactó. Entonces, miren, si recuerdan la parte esta del Haptor, que les decía, donde se ancla, es la parte normal, y abajito podemos ver cómo se destruye toda esa estructura, ni siquiera se puede observar bien que tenga una estructura pues normal. Entonces realmente las concentraciones más altas pues sí causaron un daño en la ultraestructura de los parásitos. Ok, entonces ya con esto pues nosotros vimos, bueno, una concentración bajita no daña tanto la estructura, no daña tanto el tegumento, que es como nuestra piel, pero sí causa como un efecto fisiológico, ¿no? Entonces esta formación de burbujitas pues es en respuesta a las nanopartículas y sí está ocasionando ese proceso, ¿no? Y por el otro lado, en las concentraciones más altas, pues sí dañaban ya lo que era la ultraestructura. Entonces también dijimos, bueno, entonces es interesante saber qué es lo que está pasando en la condición baja y en la condición alta a nivel pues ya molecular. Para eso lo que hicimos fue mediante la tecnología de microarreglos heterólogos. Algo importante también de resaltar es que para estos parásitos no hay mucha información molecular, es muy escasa, y particularmente para esta especie pues no hay ni un genoma, ni un transcriptoma, no hay información molecular que nosotros pudiéramos enfocarnos. Y por eso utilizamos los microarreglos heterólogos, que es una técnica molecular para ver la transcripción de genes. No voy a adentrarnos en cómo se realizaron los microarreglos, ya si alguien quiere saberlo, pues me puede contactar después. ¿Y qué fue lo que obtuvimos de esos microarreglos? Lo que queríamos obtener era el perfil de genes que se estaban expresando en la condición normal, en la condición baja y en la condición alta. Entonces nosotros para la condición baja tomamos la concentración de 6 microgramos por litro de plata, y la alta utilizamos 36 microgramos por litro de plata de nanopartículas. Entonces, bueno, lo que obtuvimos fue nuestro perfil de expresión cuando se les pusieron las nanopartículas a baja concentración y el perfil de expresión cuando fue alta. Entonces lo que hicimos fue ver esos dos perfiles y ver cuál era la diferencia de qué genes se expresaban más o se subexpresaban, ya sea con la concentración alta o con la baja. Entonces, bueno, aquí solamente esta imagen solamente muestra esta gráfica como la cantidad de genes. Lo que podemos ver, si ven en color azul, son los genes sobreexpresados y en color rojito son los subexpresados, ¿sí? Entonces, una sobreexpresión de -2 hacia arriba, digamos que ya es un gen que se está expresando importantemente. Lo interesante era ver en qué proceso estaba funcionando esos genes. Y pues aquí solamente vemos pues un diagrama de Venn mostrando la cantidad de genes
tanto en la expresión baja como en la alta se expresaron casi la misma cantidad de genes, 19.500 aproximadamente, y pues no hubo mucho sobre enlape, como se ve aquí en la gráfica. En esta imagen, yo resumí la respuesta molecular que había visto de estos parásitos. Entonces, hubo muchísimos genes que se sobreexpresaron y se subexpresaron, pero para fines, para saber en qué estaba incidiendo más la nanopartícula de plata, seleccionamos los primeros 15 genes que estaban más y menos subexpresados de ambas condiciones, ¿no? Para analizar esos, en qué participaban, en qué mecanismos importantes o procesos biológicos estaban participando esos genes, pues lo hicimos mediante una búsqueda. Utilicé un programa que se llama David, que es de libre acceso. Entonces ya lo que hice fue meter mis genes ahí. Los 15 estaban al tope de la lista y lo que obtuve fue que había varios genes que participaban en diferentes mecanismos. Si ven ahí en la imagen, está al centro, pues representando a nuestro parásito. Y del lado derecho está la condición alta y del lado izquierdo la baja, si no me equivoco, 6 y 36. Ajá. Y lo que podemos observar fue que tanto en la alta y en la baja se activaron procesos importantes, como procesos de detoxificación, daño en la neurotoxicidad, en la señalización, en la modulación de la señalización celular, en la reproducción también hubo muchos genes que estuvieron ahí presentes. Pero si vemos en la condición de los 6 microgramos por litro de plata, ahí hubo otros procesos como hubo daño al DNA, hubo muerte celular también. Pues tanto la baja como la alta dan los mismos procesos, o sea, como que no hay ninguna diferencia, pero eran diferentes los genes que estaban participando en esos procesos. Entonces, sí fueron los mismos procesos, pero no fueron los mismos genes. Entonces, por ejemplo, en el mecanismo de detoxificación, es lo que vemos arriba, si alcanzan a ver abajo, ahí dice ABCC transportadores. Entonces, esos fueron unos tipos de genes que se activaron. Entonces, este mecanismo de detoxificación es muy normal para vertebrados. También nosotros en los humanos tenemos ese tipo de mecanismos, este tipo de genes. Y como se ve en la imagen, entran las nanopartículas y si ven a un ladito ahí de donde está el mecanismo de detoxificación, hay como un canalito en forma rosita. Entonces, este mecanismo, así a grosso modo, lo que se trata es de que hace que la cantidad que entre en este caso de plata, pues está también saliendo del organismo, de las células, mediante este mecanismo. Lo que pasó en el mecanismo de detoxificación ya a altas temperaturas, ahí se activaron otros tipos de genes, como se puede ver ahí abajo, dice PCS-1. Entonces, este tipo de gen está muy involucrado en la detoxificación, pero ya de metales pesados, ¿sí? Entonces, se ha visto mucho, en las plantas utilizan mucho este mecanismo de detoxificación. Eso fue algo interesante que nosotros pudimos observar, aparte de que, como ven, en la baja, pues hubo otro tipo de respuestas. Bueno, lo que les explicaba del mecanismo de detoxificación, aquí en esta imagen de la izquierda, entonces, sí, en rosita, pues era lo que les mencionaba, que cuando entran estas nanopartículas a través del tegumento, ese fue un esquema hipotetizado, que entran estas nanopartículas al tegumento del parásito, que es como si cuando hace contacto con la piel. Entonces pueden entrar ya sea libremente, llegan a la capa muscular, pero este mecanismo de detox hace que cierta cantidad de partículas, es como que digan, se regrese y vuelva a salir, ¿no? Lo que pasaba en el otro mecanismo, donde está el gen PSS-1, ahí es que se cancela de este canal de detoxificación y casi todas las nanopartículas pueden estar como entrando, ¿no? También en los procesos de neurotoxicidad, como vemos en el otro diagrama, pues ahí tenemos igual representado al monogeneo, pero acostadito. Entonces, muchos de los genes que intervinieron ahí o que se sobreexpresaron o subexpresaron están relacionados a
a la disminución en los procesos de neurotransmisión, ruptura de las neuronas, de toda la organización neuronal, el daño mecanosensorial, eso quiere decir daño a neuronas motoras para el movimiento de los parásitos. Entonces, eso lo pudimos también observar. Y algo muy interesante fue que yo leyendo sobre qué había sobre la plata en los parásitos, pues me encontré que este autor, el Nagar, en el 2001, ellos hicieron un estudio donde vieron que el sistema nervioso de los monogéneos tenía una cierta afinidad al nitrato de plata. Entonces, quiere decir que probablemente también por eso hubo un gran daño neurotoxicológico en estos parásitos. Y ya a manera, como ya de visualizarlo un poquito más a nivel resumen, lo que pudimos observar fue una respuesta molecular de estos parásitos que pasó por varias fases. Entonces, como vemos, hay una fase de adaptación, una fase de compensación y una fase de exhaustación. Entonces, esa fase de adaptación se encienden estos mecanismos de detoxificación. Lo que trata el organismo es de mantener el equilibrio, de mantener la homeostasis. Cuando no se logra hacer eso, pues ya pasa a lo que es la etapa de compensación. Entonces, ya en la compensación se activan mecanismos para tratar de reparar el daño que puede estar ocasionando ese agente externo, el patógeno en este caso. Bueno, no, más bien en este caso las nanopartículas de plata en el parásito. Entonces, ahí fue por eso que ya se activaron estos mecanismos de reparación del ADN, porque las nanopartículas de plata ya se tiene bien documentado que pueden dañar el ADN, rompen las cadenas de ADN. Cuando una célula tiene un daño a nivel de ADN de los nucleótidos, puede ser que se repare. Entonces, hay mecanismos de reparación del ADN. Y cuando no se logra reparar, la misma célula tiene este sistema de decir, bueno, ya la célula está mal, para que en su proceso de replicación no se replique una célula mala, se puede morir, que es lo que se le llama muerte celular. Entonces, por eso fue que se vieron estos procesos también. Entonces, para mantener un poco como la supervivencia, digamos, están eliminando una partecita que está mala para que no me afecte todo lo demás, ¿no? Y ya el otro proceso que vimos, pues ya fue se le llama exhaustación, que es cuando ya no se puede hacer nada, ya la mayoría del organismo está comprometido, su integridad, y pues se presentan estos genes de adversidad, se apagan mecanismos moleculares, y pues es cuando ya realmente se muere el organismo. Eso fue lo que vimos, como es que las nanopartículas de plata estaban actuando en los parásitos a nivel molecular. Y pues eso fue las 3 etapas que nosotros vimos en este proyecto. Vimos que realmente estas nanopartículas de plata sí pueden ser efectivas para matar este tipo de parásitos. Vimos el daño que pueden ocasionar a nivel ultraestructural, a nivel morfológico, y el daño que pueden también ocasionar a nivel molecular. Y bueno, las conclusiones, como ya se las comenté, también observamos que efectivamente el tamaño o el tipo de nanopartícula infiere mucho en el efecto tóxico, ¿sí? Entonces, si recuerdan las Argobid contra las UTSA, pues las UTSA parece que fueron mejores que las Argobid, que realmente sí se podrían aplicar la nanopartícula de plata como un tratamiento en peces, pero se necesitan hacer todavía más estudios. Yo no podría en este momento decir, sí, las nanopartículas de plata son buenas para ya como un tratamiento, porque también hace falta ver a nivel en los peces qué es lo que podrían hacer estas nanopartículas de plata, aunque ya se tiene también documentado, igual, dependiendo de la cantidad, dependiendo del tipo de aplicación, es el daño que pueden ocasionar, ¿sí? Y pues sería todo, ahora sí. En conclusión, las nanopartículas de plata sí pueden eliminar a los parásitos, pero aún falta, yo creo que más estudios y ver también otro tipo de cuestiones como la rentabilidad para poder aplicarlos ya a nivel, pues, sistemas grandes de acuacultura. Muchas gracias por su atención.